esa profecía de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén tuvo una enorme importancia para los primeros cristianos, no solo porque se cumplió, sino porque además el sistema judío había terminado. El nuevo pacto que Jesús inaugura en la última cena y que es el nuevo pacto profetizado en el capítulo 31 del profeta Jeremías, bueno, al cabo de esa generación, como dice Jesús, esto se va a cumplir en esta generación. Eso se cumplió de manera matemática en esa generación, la generación del 30 al 70, y efectivamente para los primeros cristianos esto fue muy importante, pero también fue muy importante para los judíos, porque acabó Jerusalén, acabó el templo, acabó la división en distintos grupos dentro del judaísmo, acabó Israel como un poder político con mayor o menor autonomía, bajo Roma, pero con cierta autonomía y cierta independencia. Y eso significa que de pronto el judaísmo se queda sin nada. Es decir, no tiene un templo donde se vayan a celebrar los sacrificios, no tiene una autoridad política, no tiene una capital espiritual, no hay nada. Incluso algunos de los movimientos que conocemos por el Nuevo Testamento desaparecen. Los saduceos desaparecen porque era la aristocracia sacerdotal. Si ya no hay templo donde tenga que oficiar un sumo sacerdote, pues esa aristocracia desaparece. Los esenios, que vivían en Qumran, a los que debemos los manuscritos del Mar Muerto, desaparecieron ante las legiones romanas a finales de la década de los 60. Y entonces lo único que queda sobre ese pueblo de Israel son los fariseos. Y esos fariseos, a los que define Jesús, por ejemplo, tan claramente en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, se apoderan del pueblo judío, se apoderan de las riendas del judaísmo. Ya no tienen que competir ni rivalizar con saduceos, con esenios, etcétera, son ellos solos. Y esos fariseos están decididos a que no haya nadie en el seno del pueblo judío que pueda discutir su autoridad espiritual. Han podido llevar muy mal la rivalidad con los saduceos, pero no los podían eliminar. Quien lo ha hecho ha sido esa guerra contra Roma. Y eso tiene, yo creo que dos consecuencias muy claras. La primera, que hay que expulsar a los judeocristianos, porque estos muestran que hay judíos que no aceptan nuestra manera de interpretar el judaísmo. Y eso se consigue en el concilio de Yavne o Jamnia, en torno al año 80-90 después de Cristo, cuando se aprueban una serie de normas que obligan a los judíos que crean en Jesús o a verse fuera de la sinagoga o a quedarse dentro, pero entonces maldiciendo a los otros cristianos y renegando de Jesús. Esa es la primera consecuencia. Pero la segunda consecuencia es todavía más importante, porque los fariseos, a partir de ese final del siglo I, inicios del siglo II, crean un judaísmo específico, que es el judaísmo actual, de aquellos que practican el talmudismo.